Sales aquí en Caracas y ahora todos los días hay una nueva heladería de yogur griego. Es el mismo fenómeno que venimos viendo y que Asdrúbal lo ha mencionado 500.000 veces. Bodegón, bodegón, otro bodegón, ninguno se diferenciaba del otro en absolutamente nada. Luego le metieron un café adentro del bodegón y así fueron pero era lo mismo. ¿El mercado seguía necesitando bodegones? No, y la respuesta está en que hoy en día no queda ninguno. Sí, o muy poco. O muy poco. Entonces, ¿a dónde voy yo? Si un emprendedor, alguien tiene en el capital en ese momento y además conoce, porque yo soy partidaria que si tú vas a emprender en algo, tiene que ser una industria que conozcas y te apasione. Claro. Chévere, viste que hay 2 locales de helados que le está yendo muy bien. En lugar de sacar otra versión, yo soy un poco más partidaria de, en el mundo que atiende una necesidad o una ocasión de consumo, de darte un placer, de distracción, de salir con la familia, vamos a ver qué otras cosas hay. Claro. Tertulia y Dinero. Un embarque perdido tiene la posibilidad de quebrar el flujo de caja de una empresa en cuestión de horas. Por ello, BCB Logistics Group sostiene que asegurar la carga no representa un gasto, sino una inversión estratégica que blinda el patrimonio empresarial. Si quieres dormir tranquilo, sabiendo que tu carga tiene un verdadero respaldo, contacta a BCB Logistics Group. Si eres emprendedor o gestionas un negocio, sabes que el camino es retador y necesitas herramientas reales para avanzar. En B+, tienes acceso directo a webinars estratégicos, artículos especializados y asesorías personalizadas que te van a ahorrar años de errores y mucha incertidumbre. Es la plataforma diseñada específicamente para que los dueños de empresas tomen decisiones informadas y con total seguridad. No dejes el futuro de tu negocio al azar. Entra ya en bplus.com.be. B+, un plus para tu negocio. Tu ISP crece, pero tus costos de soporte también. Es hora de evolucionar. Con el ecosistema SAEPlus, automatizas la atención con IA y autogestión 24/7. Notificaciones por WhatsApp, soporte técnico especializado y comunicación multicanal en un solo lugar. Reduce costo, fideliza a tus clientes y escala tu negocio. SAEPlus, el futuro de tu ISP. ¿Buscas optimizar tu inversión en el sector avícola? Tenemos la solución con estándares internacionales. Fabricantes especializados en instalaciones para producción de huevos a través de jaulas 100% automáticas y con modalidad manual. También ofrecen alambre galvanizado y de púas con calidad de exportación. Allmaster, la infraestructura que tu producción necesita para crecer. En el mundo de los negocios, los detalles lo son todo. Por eso, en Tertulia y Dinero elegimos a Baraco como nuestro aliado estratégico. Un refugio exclusivo para los amantes de la carne, donde la maduración perfecta y la selección de cortes premium son siempre las protagonistas. En Baraco entendemos que la calidad no es negociable. Ya sea para cerrar un trato importante o simplemente disfrutar de una buena carne entre amigos, Baraco ofrece el estándar de altura que nuestra audiencia exige y merece. Visita Baraco y descubre por qué son los verdaderos maestros del grill. Buenas, queridos amigos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tertulia y Dinero, un podcast en donde 3 profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, economía e inversión. Y bueno, hoy vamos a conversar también de marketing. Estamos cambiando al tradicional Asdrúbal Oliveros por Isabel Hernández, una invitada de lujo que tenemos hoy en estudio. Isabel es consultora en marketing estratégico y fundadora de BAM Consulting. Ha trabajado en estudios sobre comportamiento del consumidor en Venezuela. Isa, un placer tenerte acá en el estudio. Gracias y gracias a ustedes por invitarme. Buenísimo. Vamos a conversar, como siempre, tengo algunos puntos que nos van a ayudar como a iniciar esa conversación, Isa, pero la idea es que nos explayemos en el tema que se ponga bueno, ¿ok? Pero un poco para darle a la audiencia también ese overview, ¿no? Ese tema general de lo que vamos a estar conversando. Vamos a hablar un poco de qué es entender el mercado y cómo se pueden detectar oportunidades. Vamos a hablar sobre el entendimiento del cliente, segmentación, comportamiento,
propuesta de valor y posicionamiento, que suena, yo que no sé nada de mercadeo, cuando me hablan de propuesta de valor y posicionamiento, siempre me suena como a storytelling, ¿sabes? Esta es una persona que, bueno, es bueno, tiene buena narrativa, pero para mí no lo siento algo objetivo. Entonces tú nos vas a enseñar un poco de eso. Y luego yo tengo un punto acá que se llama aterrizaje, que es producto y ejecución en el mercado real. Ya nos darás unos tips sobre esto. No sé si José Miguel tiene algún otro punto que agregar o alguna pregunta inicial que hacer. No, yo, bueno, muy contento que cambiemos a Drupal de vez en cuando y más si es por Isabela, que la conozco muy Mil bien y gracias. hemos trabajado muchas veces juntos. Pero también quisiera, capaz al final del capítulo o durante el capítulo, si ella lo ve estratégico, capaz que nos suelte daticos de ese estudio y de ese evento que tuvieron en Caracas hace unos pocos días de pulso psicográfico, creo que se Sí, llamaba, ¿no, correcto. Isa? Eh, para ver cuáles son las tendencias del consumo actualmente en Venezuela, ¿no? No, magnífico. Entonces, Isa, como para ir rompiendo el hielo, ¿cómo podemos, y esta es una pregunta muy pertinente, cómo podemos diferenciar nosotros una idea de una oportunidad real? Porque típico que en una cena con los amigos o en una patrilla, de repente a ti se te ocurre un negocio, una idea de negocio. O sea, tengo una idea millonaria, mil millonaria. Pero la verdad, las ideas son solo ideas. ¿Cómo podemos hacer esa diferenciación? Hay que investigar. O sea, hoy aquí a nosotros tres, como lo acabas de decir, se nos pueden ocurrir grandes ideas y la realidad es que lo que hay es que probar si el mercado lo necesita o no lo necesita. Y ¿Ok? uno lo puede hacer con sus propias herramientas, que es haciendo un poquito de comparativa de qué existe en el mercado actualmente para atender esa necesidad. A ver, uno puede tener grandes ideas y lo que tienes es que pensar quién lo va a consumir. Ok. ¿Cuáles son esas señales? No sé, que un emprendedor debería ver. Es empezar a ver eso. Si se te ocurrió con tus amigos es porque ustedes mismos lo están necesitando. Y pasa muchas veces de ese modo, oye, tú sabes que yo pedí este servicio y carecía de esto o tuve una mala experiencia. Si todos coinciden en eso, bueno, ya tú por lo menos sabes que si ellos son los consumidores, ahí mismo puedes empezar a probar y puedes hacer preguntas. Ok. Ahora, si ellos no son ese cliente, tienes que ir a entender quiénes son esos clientes, porque es que ahí está la diferencia entre una idea y una oportunidad. La oportunidad está en cuando existe una necesidad en el mercado, hay una cantidad de personas que van a necesitar consumir de eso y no hay quien supla ese huequito. Ok. Mira, José Miguel hace casi 5 años puso un tweet y dijo, ¿y si hacemos un podcast de finanzas? Esa fue la idea, ¿sabes? Esa idea surgió en ese momento. Resulta, siempre, o sea, lo decimos en todas las temporadas, se me olvida la cifra exacta, pero el podcast, el tweet fue un jonrón. O sea, el mensaje al final tuvo no sé cuántas impresiones, pero eso fue solo una idea. Nosotros la validamos a partir de la cantidad de impresiones y dijimos, parece que tiene sentido. El siguiente paso es, vamos a hacer un piloto y vemos qué tanto, ¿sabes? Pero era como probando el agua con y mucho ¿sabes qué? cuidado. Pero en Hacer un negocio me parece que es más... y hacer ese piloto es lo que se llama un MVP, o sea, eso en inglés, pues, pero un mínimo producto viable. Mínimo producto viable. El mínimo producto viable, de hecho, se usa mucho en tecnología. Cuando quieres sacar una aplicación, no tienes que salir con el Ferrari al mercado. Tú puedes salir con algo básico, Claro. empiezas a probar, también vas viendo cómo responden los usuarios. Primero, ¿lo usan o no lo usan? Segundo, habían funcionalidades que a ti te parecían geniales e importantísimas y te das cuenta que los usuarios no están usando eso, te están pidiendo otra cosa. Entonces, en ese momento, sobre ese piloto, empiezas a entender cuál es la respuesta que te están dando los usuarios y dices, ok, vamos un poquito más hacia acá, vamos a eliminar ciertas funcionalidades que pues no lo requieren y uno ve mucho Claro. eso en el mercado. Es más, hace un rato estábamos hablando y tú mismo me dices, Tertulia y Dinero ha ido cambiando, ha ido ampliando, se ha ido iterando, bueno, porque ustedes mismos han ido adaptándolo a lo que el mercado te está pidiendo, saliste Sí, con tal una cual, prueba. es verdad. Es verdad, sin saber de mercadeo. Ha sido más como un ensayo y error. Sí, correcto, pero ojo, lo costoso es cuando son grandes desarrollos de productos, en efecto, vas a ir a levantar capital para desarrollar una gran aplicación o una de las grandes empresas, ya estas transnacionales de las que hablábamos, Procter va a sacar un nuevo producto, la inversión que eso requiere, lo vas a hacer sin un estudio y sin validar que el cliente realmente lo necesita. Totalmente, totalmente. De hecho, mi siguiente pregunta era justamente, para nosotros fue evidente, o sea, muchas impresiones en un tweet, hacemos un piloto, el piloto tiene sentido
bueno, vamos a lanzarnos una primera temporada y resulta que cuando terminamos la primera temporada no teníamos pensado buscar patrocinantes. En ese momento nos llegaron algunas empresas diciendo, ¿es posible tener presencia en el producto o patrocinar? Ok, digamos, no fue demasiado complicado, ¿no? Y nosotros siempre se lo atribuimos a que Asdrúbal Oliveros, o sea, un producto en Venezuela que lleva la marca Asdrúbal Oliveros, suele ser un producto que tiene muchas probabilidades de ser exitoso. Claro, que ya él está posicionado, tiene alcance, entonces te ayuda a recorrer un camino pues mucho más rápido. 100%, pero si no tienes Asdrúbal Oliveros en tu equipo y si de repente no tienes un tweet que se valide por sí mismo, ¿cómo uno puede validar rápidamente si tiene sentido seguir o si tiene sentido, bueno, no gastar, ¿sabes? Bueno, ahí es donde hay distintas estrategias de investigación de mercado. Hay algo que se llama, por ejemplo, un focus group. Okay. El focus group consiste en buscar un grupo de ese cliente ideal. Ya les voy a explicar un poquito más de cómo llegas a saber quién es ese cliente ideal, pero de esos clientes ideales, esos perfiles que te pudieran consumir y ellos que hagan esas pruebas de producto y sean los que te van a ir dando ese feedback de si me parece, no me parece. Inclusive hay focus group y hay pruebas de productos que se hacen a ciegas o no les dices ni siquiera de qué va para ver qué. Pasa mucho, por ejemplo, les dan a probar vinos o tipos de rones y a lo mejor le mezclaste un whisky de por medio de hacerle el producto a ciegas, nunca le dijiste cuáles son las marcas que están allí y hay personas que prueban y te dicen tremendo whisky y es un ron. No saben, claro. Pero eso es un insight poderosísimo para el que está haciendo el estudio y dice, oye, confundieron mi whisky con el ron, ¿no? O viceversa. O viceversa, claro. No, magnífico. José Miguel, te veo como ansioso. ¿Vas a preguntar algo? No, estoy aquí pensando porque yo he tenido la suerte de estar en varias clases de ISA a través de programas de Finbi. Yo soy un apasionado como buen emprendedor del mercadeo iterativo que uno mismo va aprendiendo sobre la base del ensayo y error. Y me gustaba mucho en la pregunta anterior cuando ella hablaba de esa diferenciación entre lo que al final es una idea y una oportunidad real. Y estaba pensando, hay una frase muy famosa en Silicon Valley que marcando la diferencia de los mercados, los emprendedores y la tecnología y todo el tema, a mí siempre me ha parecido muy real, que es que si las ideas por sí mismas fuesen valiosas, tuviesen un mercado secundario. Pero al final, las ideas sin ejecución no te llegan a ningún sitio. Yo siempre he tenido este debate y esta discusión con la gente que dice, no, tengo una idea, pero no quiero decírsela a nadie porque me da miedo que me la roben. Y al final, honestamente, es la validación más allá de la idea, cuando viene amarrada con ejecución, lo que termina marcando la diferencia. Cualquier buen emprendedor que tenga ya ese cuero duro de haberse equivocado unas cuantas veces, que el mercado lo golpea infinitas veces y encuentra por fin ese famoso, y me disculpas el inglés, Jesús, ese famoso product market fit, o ese producto ajustado a la necesidad del mercado, es cuando al final ve una luz al final del túnel y dice, bueno, sobre la base estratégica de haber encontrado un producto que satisface una demanda, yo establezco una estrategia de marketing para posicionarlo, ¿no? Entonces, la pregunta que yo tengo para Isa, porque casualmente tuiteé sobre eso hoy, leyendo un libro, me imagino que, bueno, Isa lo voy a conocer muy bien, que es de Seth Godin, acá lo tengo, que se llama Esto es Marketing. Estaba leyendo el libro y él decía que una de las equivocaciones de las personas, de los emprendedores, los negocios, las empresas, es solamente utilizar su marketing para temas de publicidad, por ejemplo. Cuando el marketing tiene que ser visto como algo mucho más estratégico para incluso pensar sobre la base de qué producto es lo que se va a ofrecer al mercado. No sé qué piensa ella de esa idea y si tiene sentido o no en la Venezuela de hoy. Sí, es que tú acabas de dar en el clavo en uno de los mayores errores a nivel de concepción de lo que es el marketing en el resto de las personas que no pertenecen a la industria, y es que las personas piensan en marketing y lo confunden con publicidad. Total, pues yo soy uno de ellos. Y hoy en día te hablan de que marketing es redes sociales, entonces a uno le da un poquito más en el corazón cuando te dicen ese tipo de cosas, porque el marketing, fíjate lo importante que es. Una vez que tú conoces quién es tu consumidor, que tienes claro cuál es ese perfil, cuáles son las necesidades que tiene, dónde vive, qué hace, qué lo motiva, qué rechaza, es cuando tú puedes desarrollar una buena estrategia de producto. ¿A qué me refiero con una buena estrategia de producto? Que tú tienes un portafolio, tú sabes si tu cliente necesita unas versiones
si nos vamos a producto físico, ¿no? Y después hablamos de servicio, pero si él necesita ver un producto más grande, productos más, o unas versiones de SKU más pequeñas, empiezas a entender si algo funciona mejor en combo que otro. Claro. Si estuviéramos hablando de servicios, entonces, ¿qué valores agregados también en servicio puedes meter? Entras en estrategia de precio. El precio muchas veces se lo dejan completamente al lado financiero, pero la realidad es que el precio tiene que partir por lo que tu cliente puede pagar. 100%. Y el precio no es solamente ese número que tú pagas. Precio es, yo pago por algo a cambio de que tú me vas a dar un producto que también tiene unos valores agregados. Total, si yo voy mira. a un lugar a comprar, vamos a suponer un local de comida rápida, y yo veo que ahí dice, eso cuesta $10, pero me hiciste esperar media hora, es que el costo termina siendo mayor para el cliente. Totalmente, claro. ¿Y qué formas de pago le ofreces? Eso conforma parte de una estrategia de precios. Tú tienes dos locales, uno al lado del otro, que venden el mismo producto al mismo precio, pero uno de ellos te dice, yo te ofrezco cuotas de pago, te ofrezco un financiamiento. Eso es estrategia de precios. Eso Claro. entra en mercadeo. O sencillamente yo te ofrezco muchísimas formas de pago. La que tú tengas, Exactamente. esa te la recibimos. Exactamente. Y eso lo hace mercadeo. ¿Por qué? Porque tiene que ser diseñado pensando en el consumidor. Total. Si yo voy, y voy a poner un ejemplo drástico, pero si yo me voy a una zona popular y le digo, yo te acepto PayPal, Zelle y pago móvil, o sea, estoy un poco desubicada, Sí, sí, ¿no? total. ¿Qué formas de pago tienen ellos? Yo me tengo que adaptar a ese cliente. Entra temas de distribución. No me meto en la logística, no, mercadeo no se va a meter en eso, pero yo sí entro en dónde tiene que estar tu producto que sea accesible para tu tipo de cliente. Si tú no estás en un lugar cómodo, de fácil acceso, según las posibilidades que tiene ese cliente, entonces vas a perder porque va a haber otro que va a llegar más fácil. Claro, 100%. Y hablabas un poco de la estrategia de precios. Yo siempre lo he dicho, nosotros, quizás José Miguel y yo tenemos un perfil un poco más financiero que, no sé, que quizás administrativo o de mercadeo. Pero yo siempre he pensado que el diseño de una estrategia de precios tiene fundamentos que son más comerciales que financieros. Porque al final un buen financiero necesita o debe ser capaz quizás de gestionar activos financieros, de manejar tesorerías, de optimizar el flujo de caja, pero Es más, mercadeo difícilmente. le puede decir al financiero, vamos a perder en este producto. Totalmente, Porque claro. con este producto vamos a llevarlo a pérdida, pero vas a ganar mercado. Es un producto y eso lo vas a recuperar. sí. Exactamente, eso lo recuperas con otro en el que le vas a tener un mayor margen. Ujú. Pero con esto haces una estrategia de penetración. Total. Isa, te quiero hacer una pregunta porque me gustó mucho eso que dijiste porque al final yo estoy de acuerdo, al final mercadeo lo que debería decir en general qué producto tiene sentido posicionar y qué sentido no, ¿no? Ahora, tú que trabajas tan de cerca y que tienes data fresca en relación a temas de consumo en Venezuela, te quiero hacer una pregunta un poquito capciosa, yo que soy emprendedor, es ¿qué jalón de orejas cariñoso le darías hoy al ecosistema emprendedor venezolano? O sea, ¿cuál sería? Porque yo veo muchas ideas buenas en el país, pero hay veces que siento que no hay como rigor para validar si de verdad hay oportunidad detrás de tales ideas. Que dejen de copiarse del de al lado. O sea, sal aquí por lo menos en A mí me Caracas. encanta la tertulia con los invitados. Cuando Go on. sales aquí en Caracas y ahora todos los días hay una nueva heladería de yogur griego. Ah, y este reel se va a hacer famoso, señor. Asdrúbal Se hizo más famoso de lo que va a es estar con un contento reel cuando que vea hizo esto. de helados de yogur y la Asociación Venezolana No me digas. de Helados y Productos Derivados del Yogur nos contactó formalmente. No, mentira, te estoy echando Ay, broma. Dios, de verdad. Pero adelante. Esto va a salir, o sea, este reel va a ser un dale. No Bueno, es por pero es meterte la presión. realidad. Es el mismo fenómeno que venimos viendo y que Asdrúbal lo ha mencionado 500.000 veces. Bodegón, otro bodegón, ninguno se diferenciaba Claro. del otro en absolutamente nada. Luego le metieron un café adentro del bodegón y así Claro. fueron pero era lo mismo. ¿El mercado seguía necesitando bodegones? No, y la respuesta está en que hoy en día no queda ninguno, Sí, o muy poco. o muy poco. Entonces, ¿a dónde voy yo? Si un emprendedor, alguien tiene en el capital en ese momento y además conoce, porque yo soy partidaria de que si tú vas a emprender en algo, tiene que ser una industria que conozcas y te apasione. Claro. Chévere, viste que hay 2 locales de helados que le está yendo muy bien. En lugar de sacar otra versión
yo soy un poco más partidaria de, en el mundo que atiende una necesidad o una ocasión de consumo, de darte un placer, de distracción, de salir con la familia, vamos a ver qué otras cosas hay Claro. que pueda diferenciar un poco en no solamente el producto, sino en esa experiencia que terminas dando. Entonces, hay N cantidad de fórmulas que uno puede inventarse para brindar, atendiendo esas ocasiones de consumo y eso que te gusta, que a lo mejor en el mundo de los postres, qué cosas distintas puedes hacer. Vamos a suponer que eres un experto en helado vas y quieres sacar una heladería hoy. Buenísimo, vamos a hacerlo. Yo tengo un cliente de helados. Ok. Claro. Y esa es su pasión y tienen el conocimiento de hace años de la vida en ese mundo. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el trabajo ahora? Entender qué es realmente lo que a ti te diferencia de los otros y que brindas un valor genuino a los clientes, que además digas la verdad. Sí, En lo que estás vendiendo, hay unos que sabemos que dicen vender cosas que no son. Sí. Entonces, oye, sé honesto y porque el consumidor te va a terminar comprando eso y eso también es lo que te va a dar, a permitir perdurar en el tiempo y que realmente tengas un negocio que no tengas que cerrar en 2 años y estar cambiando algo. Sí, totalmente. Eso es lo que hace que verdaderamente sea sostenible. Ahora bien, en el tema de la segmentación, ¿cómo uno podría segmentar hoy en el mercado venezolano? Pensando, o sea, yo tengo en la cabeza que el consumidor venezolano solamente evalúa precio. Entonces eso me genera un sesgo natural a pensar que cualquier propuesta de valor o servicio que yo diseñe debe tener como ancla el precio y a partir del precio diseñar lo demás hasta donde alcance ese precio. ¿Qué tan cierto es? O sea, digamos, ¿qué tan válido es lo que estoy diciendo? Y si no tiene ningún sentido, para eso te invitamos. Y cómo puedes segmentar uno verdaderamente, porque aquí hemos dicho en este podcast que hay como muchos negocios o muchas propuestas para ese dólar caro, para un nicho quizás un poco con un poder adquisitivo un poco más alto, pero la mayor parte de la población tiene menos ingresos, pero tiene poder de consumo. Es decir, tiene cierto poder de consumo. No quiere decir que no tenga la capacidad de consumir o de gastar dinero en alguna de las propuestas que se diseñan. Mira, es súper válida tu pregunta y de hecho eso fue hasta parte de las ponencias que tuvimos en el evento del taller del estudio psicográfico, que hace rato lo mencionó José. Asdrúbal dio las estadísticas. Realmente estamos en un país en el que la gran mayoría de la población vive en una pobreza crítica en donde no tiene para elegir sino el menor precio y alimentarse. Eso es un nicho pues muy difícil para atender y realmente las empresas que están haciendo pues marketing mucho más tienen que enfocarse en los siguientes. Pero no quiero malentenderme en eso, en que se desatiendan los que están en pobreza crítica. Ok, claro. ¿Okay? Sabemos que ellos van a elegir por precio, pero son personas que en una economía que va a empezar a moverse y a crecer, esas personas van a ir saliendo de esa pobreza crítica y van a empezar a tener un poquito más de mayor poder adquisitivo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Se tiene una concepción de que todo el mundo se va a mover por precio. Y hasta en los estratos bajos, pobres, ellos están buscando experiencias, ellos tienen aspiraciones a ser tratados bien. Claro. Por eso y tenemos un consumidor que cada día, y esto lo vimos como resultado del estudio, cada día investiga más. Antes de tomar la decisión, son decisiones más racionales que emocionales. Ok. Y esto lo vimos. Sí, distinto hace 30 años, pues 40 años. Correcto. Entonces estamos también, para las empresas y para las marcas, es cada día un mayor reto segmentar. Porque antes lo hacía mucho más fácil, una segmentación demográfica, geográfica, por edad, género, qué tipo de ocupación tiene, cuál es el nivel de ingresos, dónde vive, entonces yo me voy para allá y me voy para acá. Hoy en día se hace mucho más complejo y voy a hacer una diferenciación entre el mundo y Venezuela. Se hace complejo en el mundo porque tienes motivaciones importantísimas. Tú puedes tener personas de altísimos recursos como de bajos recursos con una motivación de salvar el planeta. Sí, con la misma motivación. Con la misma motivación. Entonces van a buscar productos que no hagan daño al planeta, ¿no? Y por ahí te hago una diferenciación de la motivación. Ahora, en Venezuela se hace más complejo todavía porque, bueno, estamos en un mercado en donde tienes a personas de una economía informal que pueden tener un mayor flujo de ingresos al que tiene un profesional que está ejerciendo, está empleado en cualquier empresa, ¿no? Entonces, cuando tú tienes dicotomías como esas, que tienes además, esta persona vive, el profesional, pues
vive en una zona un poco más de estrato más alto en Caracas y el otro vive en una zona urbana, pero resulta que aquel te consume más que el Claro, otro. claro, que eso está pasando, lo hemos hablado aquí también. Entonces ya no basta con quedarte con cuál es el nivel de ingresos, cuál es el género, cuál es la edad. Ok. Entonces empezamos a necesitar, y de ahí viene la necesidad de este estudio psicográfico que hicimos en dónde está la motivación. Ok. Ahora eso me lleva a otro punto, que es, no sé si vas a comentar algo adicional de esto, pero me hace pensar inmediatamente en el concepto de buyer persona, de qué es y en la práctica para qué es útil. Porque cuando la primera vez que yo leí el concepto me hizo sentido, pero lo subestimé un poco, ¿sabes? Porque yo dije, bueno, al final, de nuevo, no me malinterpretes. Yo tengo en mente la Venezuela, o sea, la Venezuela de consumo que más recuerdo es 2015, 2018. Nosotros vendíamos lo que poníamos en anaquel. Era un tema de escasez, digamos, hiperinflación iniciando, una cantidad de cosas. Pero claro, en un entorno competitivo, en un entorno de muchas marcas, en un entorno donde ahora el consumidor puede tener quizás la posibilidad o el poder de decidir versus hace 10 años que no era tan así. ¿Qué papel juega el buyer persona y qué tan importante es desde el punto de vista de alguien que maneja el tema? Mira, el buyer persona siempre es importante y te voy a poner un ejemplo. Imaginemos un carro, a mí me gusta siempre dar ejemplos con los carros, pero imaginemos un carro que es diseñado para que lo maneje la mujer, una mamá con sus hijos. Claro. Entonces, la empresa lo diseña pensando así, pero en sus estudios se dan cuenta de que quien termina yendo a comprar es el esposo, es el hombre. Entonces, él es tu buyer persona. Ok. Quien consume y hace uso del carro, entonces tú vas a dirigir publicidad a ella, tú quieres que la mujer diga, es el carro que yo quiero, aquí voy a poder tener este tipo de confort, pero además voy a poder lucirme de una manera u otra. Esto que acabo de mencionar tiene que ver con la parte psicográfica y ahorita vuelvo a tocar ese tema, pero en el momento de la compra, tienes que cambiar un poco la manera en que haces esa venta y tiene que ver con marketing y ventas, porque el buyer persona, que es el que está en el momento ejecutando esa compra, es el hombre. Entonces el hombre considera otras cosas. Claro, tiene Se otro... meten cosas técnicas, Tal cual. en temas quizás de calidad, empieza a hacer una evaluación, que esto tiene mucho que ver pues con segmentaciones conductuales. Sí, En una segmentación conductual tú tienes compradores que hacen compras rápidas. De hecho, me van a perdonar también el inglés, pero esta segmentación tiene nombres en inglés y por ejemplo hay uno que se llama el Fast and Furious. sí. Ese es el que yo no lo pienso, es lo conveniente, lo que yo consigo rápido, Sí, sí. aquí está, me lo llevé. Yo soy muy y, así. ajá, y ahí gana ¿qué? La disponibilidad. Sí. Las marcas que estuvieron ahí para el que es Fast and Furious. Pero hay otro que es el que quiere hacer rendir su dinero y va a empezar a evaluar, ese es el budget conscious. El que es consciente de su presupuesto y yo voy a calcular cuánto me da esto, cuánto me da lo otro. Okay. ¿No? Y así vamos a ir cambiando eso todo tiene que ver mucho con quién es el que termina ejecutando la compra. Voy a conectar ahora con lo último que yo estaba diciendo de la segmentación psicográfica y de esas motivaciones. Fíjate qué distinto es que tú quieras comprarte un carro para lucirlo y para que tengas la aprobación de tus amigos y que vean, wow, mira el carro que él tiene, entonces tú te vas a lucir, vas a buscar hasta un color, yo no voy a poner el nombre, pero... No, yo lo estoy poniendo yo. Ah, ok. Ajá. Vas a buscar un color, ¿por qué? Porque estás buscando el reconocimiento de los demás y que los demás vean hasta dónde llegaste. En cambio hay otros que pueden comprar el mismo carro, pero con la intención de, este es el carro que tiene la calidad y la seguridad para mi familia. Total, claro, con un enfoque conductual completamente distinto. Pero fíjate que si tú los segmentaras a estos dos hombres con esas dos motivaciones distintas, ellos pudieran tener la misma edad, la misma cantidad de hijos, pueden tener los mismos estudios. La misma profesión. O sea, es decir, con una segmentación clásica de toda la vida, demográfica, geográfica, conductual, pueden coincidir en todo. Pero cuando te vas a la motivacional es completamente distinta. Entonces sí, ahí es cuando entra mercadeo a decir cómo yo le hablo a ellos. Le vas a hablar completamente distinto. A uno le vas a decir, ven, aplausos, eres el mejor, estoy aquí para celebrar contigo y hacerte lucir. Es más, voy a hacer un evento y te invito para que te ves bien, para que te veas bien. Y en el otro,
aquí está la calidad, aquí tienes un seguro, Sí, puedes volver. O sea, es completamente distinto. Por eso es que es tan importante hoy en día entender qué es lo que motiva al consumidor, porque es cuando vas a conectar y ofrecer un servicio más completo. Tal cual. Tú sabes que te cuento una anécdota rapidito y le doy la palabra a José Miguel si tiene alguna pregunta. Mi primer trabajo fue en Procter Gamble en el área de empaques. Era un área muy técnica, en investigación y desarrollo. Yo me dedicaba a hacer Oye, hermano, pero como... tú has hecho de todo, ¿vale? ¿Cómo? Tú has Sí, hecho de hermano, todo. sí. Estás peor que Asdrúbal. Ataca todos los Yo he frentes, trabajado no le más deja que el nada a sol nadie. en esta vida. Mira, entonces yo iba al laboratorio, hacía pruebas como de los materiales laminados que llevaban las bolsas de empaque, hacía pruebas de los mismos pañales, medía, ¿sabes? Iba al laboratorio luego y tenía una metodología que me decía, bueno, en función a estas pruebas y estas pruebas, este material es mejor, este otro material es mejor. Luego tenía que montar eso como que en un simulador a ver si financieramente tenía o no tenía sentido. Y se hablaba muchísimo de entendimiento del consumidor. Y bueno, ahí era como todo en inglés, hablaban de consumer understanding. Yo decía, pero Dios mío, esto no tiene ningún número por ningún lado. Estos son, ojo, en lo que yo hacía, ¿no? Para mí todo era como muy cualitativo. Todo eran como atributos. Pero yo, siendo mi primer trabajo y trabajando algo tan numérico, para mí tenía que tener, como todo tenía que ser específico, ¿sabes? Números, tolerancia, ecuaciones. Eh, digamos, estas metodologías de entendimiento del consumidor o estos enfoques tienen matemática o todo se hace, digamos, desde el punto de vista cualitativo. No. Todo eso tiene estudios científicos por Ok. detrás. En el estudio específico de los empaques o, por ejemplo, también de las vallas, hay mapas de calor Ok. y esos son estudios que hacen en Colavisión o, por ejemplo, en un anaquel. Entonces ven para dónde ve más rápido el comprador y dónde se Claro, detiene claro. más a ver. Yo recuerdo un concepto que se llamaba FMOT, que era como First Moment of Truth, que era como dónde, o sea, cuando vas pasando por el anaquel, qué te llama la atención y dónde enfocas Exacto. Lo mismo tu pasa atención. con un empaque. Entonces, ya eso está estudiado en más o menos el logo, qué tan grande debe ir, si por ejemplo vas a tener adelante o no el logo de la empresa, porque a veces está la marca y por detrás está la empresa. Eso tiene que ver con la arquitectura de marca, si va adelante o no. Totalmente, claro. Las descripciones de los productos. Entonces, sí hay una cantidad de cosas que evidentemente tú llevas a la parte técnica, pero todo eso que quizás no te lo han respaldado con números es porque probablemente ya marketing tenía todos esos Mapeado. estudios, sí, validados. Y entonces ya, pues, A mí ellos te me, pasaban ese input. a mí me sorprendió, me gusta mucho tu pregunta, Jesús, porque yo casualmente durante el MBA quise tomar muchas clases de mercadeo y el marketing moderno luego de haber visto todas estas clases, o sea, usa bastante matemática aplicada, pero no de la forma abstracta que uno imagina. Y por ejemplo, desde el punto de vista de emprendimiento, hay conceptos, si me disculpa el inglés, por ejemplo, como lifetime value, el customer acquisition cost, el mismo ROI, que es muy financiero, return on investment, que se aplica mucho para marketing, pero mucho más allá de eso, cosas como estadística descriptiva, probabilidad y prueba de hipótesis. Yo me acuerdo mucho del tema del A/B testing, también se aplicaba mucho para temas se aplica para temas de mercadeo, regresión lineal. Tiene mucha matemática, solamente que de nuevo uno al final es tan básico lo que uno cree que es el mercadeo y volvemos a esa primera frase de inicio que dijo Isa, que a ella le molesta cuando la gente piensa que solamente publicidad y redes sociales y detrás tiene tanta estrategia y tanta matemática que si bien no es tan abstracta como capaz un ingeniero mecánico pueda imaginarse, tiene su fundamento detrás, ¿no? Su fundamento científico. Pero sabes que más allá de esa parte numérica, hay muchos estudios de marketing que son cualitativos, no tienes los números, pero son hasta más valiosos. Sí. O sea, el hecho de que tú hoy digas, vamos a sacar un producto popular y tú no vives en una zona popular, pero digas, voy a hacer unas inmersiones de consumidoras, se llaman así. Tú vas y dices, voy a irme y voy a meterme en estas zonas populares y voy a ir a hablar con esta señora y voy a ir a hablar con este otro señor que es el albañil y voy a empezar a entender cómo es el estilo de vida de ellos y cómo consumen y empiezas tú solo a absorber un poco cómo es el estilo de Sí. vida, Y entiendes a qué también el hora se ecosistema de levanta, consumo, ¿no? exactamente. Y eso a ti te va a dar una sensibilidad y simplemente por ahí ya confiar en tu garganta
Ok. Y en eso que, sí, y en eso que al final estás absorbiendo. ¿Lo puedes llevar a algo numérico? Sí, viste un patrón en una señora y vas a medir entonces en todas las casas qué tanto lo ves. Pero también hay muchos patrones así, igual que si tú haces una evaluación de una marca, yo puedo meterme en las redes sociales de un cliente y decir, la verdad es que lo que están haciendo no va con el posicionamiento que ellos quieren lograr. Sin ver un número. Sin ver un número, Claro. pero eso también te lo da el criterio y la experiencia. Claro, Si es mi cliente y él me dice, aquí está en papel, así queremos posicionar la marca, y después vengo y veo todo lo que están comunicando, inmediatamente, sin mayor tema numérico, yo puedo ver y decirle, por aquí, los mensajes que tú están dando no construyen sobre tu posicionamiento. Claro. Después puedes contrastar con la parte cuantitativa y decir, oye, pero la gente está respondiendo a esto de una manera positiva. Bueno, porque le parece gracioso, pero eso quizás no se traduce en que conozca tu marca. Totalmente. En que, No, y ojo, cuando yo les contaba mi anécdota, no me referí, yo soy muy cualitativo, o sea, yo creo mucho en lo cualitativo. De hecho, hasta cierto punto, un par de socios que tengo me dicen como que no, o sea, no todo puede ser, ¿sabes? Como yo digo, bueno, pero más o menos te da una idea, o sea, yo siento que los números te dan cierta visibilidad, pero creo que todo funciona como con bandas, ¿no? Ahora, Yo creo que si Asdrúbal estuviese aquí en esta sesión con nosotros, diría que la elasticidad de demanda no miente. Y se sacaría una fórmula bajo el brazo para echar un cuento de cómo la elasticidad de demanda afecta en términos de estrategia el posicionamiento de un producto en Venezuela. conectando con esto que dice José Miguel, al final lo que a mí me hacía ruido es que yo estaba, o sea, mi trabajo era validar que el material que estábamos utilizando para empaque fuera el correcto o no a partir de pruebas numéricas. Es decir, cómo yo decía o cómo yo tenía una conclusión sobre lo que estábamos haciendo con unas ecuaciones, una hoja que desarrollaba un procedimiento de cálculo que terminaba con una cajita y un resultado. Y ese resultado se comparaba con un criterio y decía sí o no. Entonces, lo cualitativo en ese momento no me hacía sentido o no lo entendía, pero resulta que terminaba pesando mucho más en ese momento. Mira, yo creo, no sé si tienen algo más que decir, yo creo que hemos cubierto lo que teníamos planteado para este capítulo. ¿Tú tienes algo más que decir, Isa? ¿Alguna idea con lo que quieras cerrar? Aquí podemos pasar una hora conversando yo les voy a acerca decir de algo mercadeo. que para mí no lo quiero dejar pasar, y es que si algo están buscando hoy en día los consumidores venezolanos son experiencias. Espectacular. Y eso es algo que quiero además contrastarlo con la data que Asdrúbal ha mencionado reiteradas veces, que es el hecho de que cada día la gente está disfrutando más en casa y no está saliendo, y el mensaje para las marcas es que igual tienes que buscar una manera de darle experiencia en la casa. Ok. No es que solamente yo me voy a mover ahora a hacer servicios de streaming, no. Es que esas personas para disfrutar en casa fueron y se compraron un refresco o una bebida una alcohólica, unas cotufas, lo que sea para compartir unas pizzas. Si eres una pizza, ¿qué mensaje trae la caja? ¿Qué mensaje postventa? ¿Qué servicio postventa le vas a dar? ¿Cómo sorprendes al consumidor? ¿Cómo después les permitiste escanear un QR y vivir una experiencia en las redes sociales que todo el mundo está conectado el día a día? Entonces, entendiendo cuál es la situación económica y que eso está llevando a que consuman más en casa, no quita cuál es la expectativa de los consumidores en sentirse bien atendidos, en vivir experiencias formar parte, ¿no? En formar parte, y tenemos consumidores que investigan, que son racionales y van a buscar sacar el mayor valor de lo que están pagando. No, magnífico. Yo te quiero hacer una pregunta, Isa. Bueno, a menos que Jesús esté apurado. Yo tenía varias preguntas para hacerte, pero no sé si Jesús tiene tiempo podemos para quedarnos un par de horas aquí casualidad. conversando. La conversación está buena. Porque sabes que, y a mí me encanta el tema de marketing, como ya lo he expresado un par de veces en este episodio, Asdrúbal tiene una acotación que usa para el tema del consumidor venezolano, que dice que el consumidor venezolano es montacacho. Al final también hemos conversado mucho de que a día de hoy, luego de la crisis que hemos atravesado y que en cierta forma seguimos atravesando, que el consumidor venezolano está mucho más informado, es más desconfiado, es mucho más estratégico con su dinero, es decir, que compara, que pregunta, que revisa redes,
que se guía por recomendaciones, que tiene memoria de alguien que le quedó mal. O sea, si una marca le falló, es una marca que ya le hizo la cruz. Sobre esta base, o sea, sobre la base de esta nueva descripción del consumidor venezolano, ¿qué tiene que tomar en cuenta una empresa para no caer de ese lado de la ecuación donde si ya le fallé, lo perdí para siempre? Al final tienes que diseñar el proceso de experiencia de cliente que no termina con la compra. El proceso de experiencia de cliente viene también mucho después en tú estar allí para obtener el feedback de ese cliente en cómo te fue y cómo yo te puedo compensar en tu mala experiencia. Si es que fuera el O caso, porque mantenerte estamos hablando un contento en poco. una buena experiencia. Exacto, no. Sí. Yo hablando aquí del caso de los que te hacen la cruz porque les fue mal. Hay muchísimos casos y que la gente monta en redes sociales de me fue mal y hacen el reporte y hasta ahí llegó. A la marca no le importó. Entonces, no solamente ese consumidor solo que le fue mal y no va a volver contigo, es como su mensaje y el boca a boca también termina afectando a la marca. Claro. Pero lo más importante es que tengas diseñado ese proceso de experiencia y cliente, porque además de todo, y bueno, eso es parte de lo que nosotros hacemos en las consultorías en BAM cuando diseñamos ese proceso, es que eso no solamente quede escrito en un documento, sino que tiene que ser bajado a toda la organización, independientemente de que sea alguien que no intervenga directamente en el proceso. Si tú entras a un restaurante y le haces una pregunta al de seguridad, y el de seguridad te trata mal, ya hay una mala experiencia. Claro, total. O si de seguridad te dice, no, el baño está para allá, al fondo a la derecha y al fondo a la izquierda, ya ahí hay una mala experiencia. Entonces, la realidad, claro, este es un ejemplo pues muy sencillo, pero todos en la organización, si tú sabes y tu promesa a los clientes, es decir, tu propuesta de valor es la rapidez, el que está tras bastidores influye en que el producto llegue rápido o el servicio llegue rápido al cliente final. Entonces todos tienen que estar montados en la misma ola y en el postventa, pues mantenerse ahí fieles a los clientes en entender cómo atiendes casos de crisis. Magnífico. Me Yo gustó estoy de bastante. acuerdo. Pero no todos son montacachos, Gracias, Isa, José. por eso. Claro. Nosotros también en la Estoy data claro. vemos que hay clientes leales, o sea, en este informe que además los que quieran obtener el estudio psicográfico pueden escribirnos en BAM Consulting y ahí puedes ver que también hay una cantidad de clientes que valoran muchas otras cosas y no siempre se van a ir tan fácilmente por otra marca. Hay quienes les gusta probar cosas nuevas y la motivación es esa, y hay quienes les gusta sentirse cómodos por lo seguro y eso es muy valioso cuando tú entiendes de qué va tu producto. Si tú eres una marca que se dirige a personas que les gusta probar cosas nuevas, tú mismo sé ese, ¿no? Tú mismo innova. Total, sí. Mira, Saca sabores. en Tertulia y Dinero creemos mucho más en las particularidades que en las generalizaciones. No somos amigos de las generalizaciones y bueno, esto que tú acabas de decir es tal cual eso, pues no todos al final son montacachos. Pero como dice el meme de Instagram, Farías, no todas mienten. El meme, ¿te acuerdas? O sea, el meme dice Es todas así. mienten, no todas mienten. Mira, ¿sabes que nosotros tenías alguna otra consulta, José Miguel? ¿Alguna otra pregunta? Sí, y disculpa que te interrumpa, Adelante. Jesús, con otra pregunta y que pareciera que le estoy sacando una consultoría gratis aquí a Aprovecha. Isa. Pero Pila, sabes, porque Isa, José el Miguel es capítulo de la especialista semana pasada en sacar consultorías gratis a los invitados. Así que es en así, algún es momento así. interrumpe y dile, Sa- aquí se acabó el free trial. No, yo Con- luego le paso la factura. Aquí está el Me tarifario. llamas y me debes tanto. Listo. Sabes que el último capítulo, pues creo que vamos a tener un hiatus por Semana Santa, pero el último capítulo nosotros hablábamos de competitividad, de cómo competir en la nueva Venezuela, en una Venezuela de apertura, de vienen nuevos actores, vuelven los actores internacionales, etcétera, ¿no? Entonces hablábamos mucho de, por ejemplo, ese orden de entender el mercado, la idea del mercado, el producto, o sea, no empezar al revés, que a veces ocurre mucho y lo hemos conversado en este episodio, donde las personas construyen un producto sin entender el contexto y termina forzando algo para que encaje donde no encaja, ¿no? Pero que si uno entiende el mercado, detectas un dolor real, el famoso pain point del mercado, y desarrollas esa famosa idea que tú mencionabas inicialmente de producto mínimo viable que lo alivie, el producto se va moldeando con el feedback del cliente y no sencillamente con de nuevo, el ego o con lo que tú crees que va a ser el mercado. Y en un entorno tan cambiante y tan complejo como el venezolano, esa flexibilidad es muy importante. Lo que yo quiero preguntarte sobre la base de ese episodio es cómo puede hacer hoy esa persona que capaz tiene
una idea que quiere emprender en esta nueva Venezuela que va a ser difícil competir para testear su idea sin gastar tanta plata. Porque al final el capital sigue siendo de poco acceso, digamos, igual no hay mucho crédito, yo quiero ser emprendedor, pero capaz no tengo para crearme el mejor producto del mundo. ¿Cómo hago para validar esa idea en un mercado como el venezolano hoy día? Bueno, es un poco lo que mencionaba hace un rato, José. Claro, las dimensiones cambian dependiendo de cuál es el producto y el alcance que quieras llegarle, ¿no? Si me dices que es un producto masivo para sectores populares, bueno, las pruebas van a ser un poco más complejas, pero normalmente es tú mismo, el mismo emprendedor puede buscar, de nuevo, saber quién es su cliente, eso es lo más importante, o por lo menos y hacer un bosquejo de cuál cree él que es ese cliente Claro. ideal. Sí. Y probar, porque vas a ese cliente ideal y él te va a decir, ese producto no lo necesito, no me importa. Entonces, bueno, ahí te tienes que preguntar, ¿ese es mi cliente o me equivoqué y tengo que probar en otros? ¿O tengo que modificar el producto para que a este cliente ideal le guste? Y es eso, si es un producto que sería para amigos de ustedes, pruébenlo con amigos de ustedes. Claro. Si es un producto que sabes que no es tu perfil, pero es el de tus vecinos o es un producto para todas las juntas de condominio, de todos los edificios, de todas las urbanizaciones, bueno, tienes que ir tocando esas puertas Claro, o prueben tu junta de condominio. correcto. Arrancado. Entonces, diseñan encuestas, haz entrevistas, llámalos o ve puerta a puerta. Diseña ese mínimo producto viable, porque tú puedes ir primero haciendo esas preguntas y con eso empezar a darle forma al mínimo producto viable y luego sales a probar ese mínimo producto viable. Entonces, y te entiendo perfectamente, la realidad es que nosotros con nuestros clientes son muy pocos los que dicen voy a invertir en un gran estudio de mercado, eso es muy costoso. Entonces lo hacemos con pequeñas, al final termina siendo investigación de mercado, solamente que pues un poquito más orgánico. Claro. No, magnífico. Mira, Isa, Muchas tú gracias, sabes que Isa. nosotros tenemos en este podcast una sección, ya al cierre de los capítulos que en temporadas anteriores la llamábamos píldora. Ahorita al final es como una recomendación que le damos a la audiencia, bien sea en términos de contenido, algún libro, alguna serie, algún hábito, algo asociado a tu trabajo, algo que hayas descubierto, que como un tip, ¿sabes? Como esa cápsula para la audiencia. Y cuando hay invitados, normalmente la da Farías, y generalmente son libros o contenido, o sea, o series, pero cuando hay invitados es el invitado el que da esa píldora. ¿Qué nos podrías recomendar a los tertulios y también a la audiencia hoy? Yo les voy a dar mi secreto mejor guardado. Magnífico. Que no salga de aquí, la audiencia, los que nos oyen y Que nos no ven, salga de este secreto no salga de aquí, por favor. Todas las mañanas, bueno, mi esposo también, mi esposo y yo escuchamos un podcast ¿Ok? que no es Tertulia y Dinero porque este no está todos los días. Este lo escuchamos cada vez que sale. Lo siento por la audiencia, pero este es en inglés. Ok. Pero es que lo escuchamos todas las mañanas. Se llama T-Boy. Ok. Magnífico. Ellos en cuestión de, no sé, 15 minutos, no recuerdo qué tan extenso, 15, 20 minutos, te dan un resumen de qué está pasando, principalmente en Estados Unidos, pero tiene que ver con en tal caso, con las grandes empresas de Estados Unidos o del mundo. Ok. Y realmente es un resumen de negocios. Entonces, además que los chamos que llevan el podcast usan mucho humor, yo conecto mucho con ellos porque son unos millennials, entonces Ok. tienen chistes que pues uno entiende. Y siempre están dando muchos tips, no solamente de negocios, sino también de decisiones en mercadeo que tienen unas implicaciones grandísimas a nivel financiero o de la bolsa, en cómo pues... T-Boy se llama. Sí, porque las siglas es The Best One Yet. Ah, claro, The cómo Best no. One Yet. Alguien lo recomendó, The Best One Yet. Alguien nos lo recomendó Sí. en algún capítulo, solo que claro, ahora o sea, recuerdo que en algún momento se llamaba así y luego lo pusieron en acrónimo. Exacto, ¿no? el acrónimo. Mira, no eres la primera persona que me lo recomienda, no lo he visto, pero debe ser muy bueno. Se convierte en un hábito Ok, escucharlos, porque te enteras de lo que está pasando en el mundo de una manera pues muy sencilla. Ellos se enfocan en 3 noticias. Ellos abren, dan algunos tips y luego sus 3 noticias de una manera pues bien resumida y con unos enfoques y unos análisis súper interesantes. Entonces,
yo al final, aunque me especializo en mercadeo, nosotros, nuestras consultorías son a negocios. Sí, Y tal tú tienes cual. que entender también las Cultura general. opciones que eso tiene. Y esto es negocios, inversiones, es bien interesante y bueno, me encantaría si alguien después eso se convierte en su hábito, que me cuenten No, magnífico. si les di ese seguro. buen consejo. Empiezo mañana y luego te digo si me fue bien o me fue mal. T-Boy, The Best One Yet, es la píldora que nos deja hoy Isa, invitada a nuestro capítulo. De verdad que agradecido, Isa. Para nosotros es un placer tenerte acá. Y es un gran orgullo. José Miguel va a coincidir conmigo temporada a temporada. El nivel de invitados que viene al podcast, de verdad que es algo, te soy honesto, en algún momento yo dije, bueno, va a ser difícil. O sea, después que pasemos 10 temporadas, 12 temporadas, hay mucha gente que de repente está en el extranjero, o sea, pero en Venezuela, y cada temporada que pasa, que viene un nuevo talento, que viene un nuevo invitado, me da esa esperanza de que, bueno, hermano, que hay un gentío que vale la pena, que es brutal, que es excelente profesional y que puede ayudar a que no solamente a sacar el país adelante, sino a llevar como progreso al entorno, ¿sabes? José Miguel, si no tienes más nada que decir, por favor recuérdame tus redes sociales. Lo único que puedo agregar es pedirle disculpas a Isa por no haberle invitado antes, porque al igual, como tú lo mencionas, y sobre todo porque tenemos una muy buena relación profesional de hace muchos años con ella, Finbi, ella con Asdrúbal, o sea, la verdad es que es muy mala nuestra que no la habíamos No te invitado. preocupes, para la Siempre orden, había estado siempre en la que quieras terna. que vuelva, yo feliz. Así que como estamos con el retroactivo, hay que invitarla más veces, más seguido en los capítulos, en las temporadas que vienen. Más allá de eso, nada, agradecerle. Yo soy un apasionado, como habrán visto. Seguramente la audiencia irá a este capítulo. José Miguel lo que hizo fue preguntar, preguntar. Yo soy un apasionado del mercadeo. Creo que honestamente es lo que marca la hoja de ruta de la estrategia de una compañía. Y ojalá le saquen el provecho a los emprendedores que siempre escuchan Tertulia de Dinero a este episodio. Sin nada más que agregar, me despido. Mis redes son @jmfariasu en Instagram y en X. Por favor, Isa, tus redes sociales o las de BAM. Las de BAM son BAM, B-A-M, que eso es B de Business and Marketing, Ok. bamconsulting.group. Y yo tengo mis redes, no las muevo mucho, pero para los que quieran seguirme, Isa Hernández Guillén. Magnífico. Por acá, @Jesús Leonet en Instagram y X. Y no olviden seguirnos en nuestro podcast, los invitamos. Tertulia de Dinero, @Tertulia de Dinero en Instagram. Tertulia de Dinero, nuestro canal de YouTube. Y Tertulia-Dinero en X. Pueden seguirnos también en TikTok. Siempre se me olvida decir la cuenta de TikTok. Buscan Tertulia de Dinero y vamos a salir. Hoy por primera vez, pero va a ser la primera de varias, Isabel Hernández en estudio, consultora en marketing estratégico y fundadora de BAM Consulting. Señores, esto fue Tertulia de Dinero, un podcast en donde 3 profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, economía e inversión y ahora también mercadeo. Chao, chao, se les quiere mucho. Chao, chao.